¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo que no te apetecía porque te costó decir que no? Hoy hablamos de esto y te comparto 3 tips que te van a ayudar a reinventar el no en cualquier situación. Muchísimas gracias por darle al play y quédate, que comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Adela Fernández y te doy la bienvenida a Reemociónate. Hoy vamos a hablar de uno de los temas que más me fascina y es nuestra capacidad de reinventar el no, de decir que no, pero sobre todo sin sentirnos culpables después. En muchísimas ocasiones te habrás sentido identificada con esa sensación que te compartía en la intro. ¿Cuántas veces hemos dicho que sí a una tarea, hemos asumido una tarea como nuestra cuando no nos correspondía? Hemos sacrificado nuestro tiempo, hemos sacrificado algún plan que teníamos previsto porque nos ha costado decir que no. Es en todas estas situaciones cuando poner en marcha esa capacidad creativa para reinventar el no, es decir, dejar a un lado esa tarea, decir que no, pero sobre todo equilibrando esa gestión emocional para no sentirte culpable o para no entrar en conflicto con la otra persona o contigo mismo. Si me sigues desde hace tiempo, sabrás que me defino como una apasionada de la vida y reinventora de momentos, y por eso el desarrollar esta capacidad de reinventar el no me apasiona. Como te decía antes, en muchas ocasiones acabamos asumiendo tareas como nuestras cuando realmente no lo son. Y esto nos sucede tanto en el plano personal como en el plano profesional. Y es claro que el acabar aceptando todo este tipo de tareas, de compromisos o incluso estar asistiendo a reuniones que en el fondo no nos apetecen, acaban afectando a nuestra capacidad de delegar, pero sobre todo también a esa capacidad de respetar nuestras propias necesidades en todo momento. Esta situación en muchas ocasiones nos lleva a entrar en lucha y en conflicto con nosotros mismos porque sentimos que hemos sacrificado nuestras propias necesidades priorizando la de los otros. Esto se acaba convirtiendo en una pescadilla que se muerde la cola porque por un lado está ese conflicto con nosotros mismos porque queremos respetar nuestras necesidades sin llegar a sentirnos culpables, pero por el otro nos cuesta decir que no por esos condicionantes, esas expectativas o esos compromisos que tenemos con el otro. Así que en el vídeo de hoy te voy a compartir 3 tips que te van a ayudar a comenzar a reinventar el no en pequeñas situaciones de tu vida cotidiana. Recuerda que el cambio es un proceso y lo que se trata es de ir incorporando estos pequeños tips en situaciones cotidianas, aquellas que te suponen quizás menos conflicto, para que poquito a poco te estés entrenando y cuando te lleguen situaciones más comprometidas, como puede ser decirle que no a un cliente o decirle que no a un jefe o a un socio, te sea mucho más sencillo. Sin embargo, una de las cosas que has de tener claro a medida que vayas aplicando estos tips es que habrá ocasiones en las que te va a resultar muy fácil aplicarlo y reinventar el no. Habrá otras ocasiones en las que te va a costar muchísimo, puedas sentir que estás en resistencia o en lucha, y habrá otras ocasiones en las que simplemente vas a seguir asumiendo esa tarea diciendo que no. Lo importante en todo momento es que actives esa conciencia desde dónde estás diciendo ese no y sobre todo cómo estás gestionándolo tú emocionalmente y mentalmente para que tu bienestar se vea afectado lo menos posible. En todas estas situaciones la regla estrella es la misma. Sea cual sea la decisión que tomes, simplemente aplícala y disfrútala, entendiendo el disfrute como estar presente y conectando con ello. Si decides asumir una tarea, en vez de que se activen todos esos condicionantes mentales, esos patrones, esos bucles que lo que van a hacer es entrar en autoboicot contigo mismo, diciéndote, tenías que haber dicho que no, ves, siempre es lo mismo, simplemente sé consciente de que esos pensamientos se activan, recolócalos, déjalos a un lado y el tiempo que estés haciendo esa tarea, estate concentrado plenamente encontrando estrategias creativas que te ayuden a hacerla con menos esfuerzo y disfrutando más, pero sobre todo que también puedas terminarla lo antes posible para que puedas desconectar tanto mentalmente como emocionalmente de ella. Y ahora sí que sí, vamos con esos 3 tips que te van a ayudar a reinventar el no. Número 1. Conecta con la emoción. Recuerda que toda emoción responde a una necesidad, tanto tuya como de la otra persona. Así que si detectas alguna situación en la que te está costando decir que no, trata de averiguar qué es lo que estás necesitando para decir que no o para decir que sí. Una pregunta que puede ayudarte en este caso es responder a ¿qué te preocupa que pase? Esta simple pregunta te puede conectar con esa sensación de que te preocupa que el otro se enfade, que te preocupa lo que piensen de ti, que te preocupa la imagen que puedas estar proyectando, que sientas que estás faltando a compromisos o obligaciones, o incluso puedes llegar a conectar con que estás cuestionando tu propia valía, estás poniendo tu valía en si haces o no haces esa tarea.
El nivel de autoexigencia y la autocrítica aquí se ponen de manifiesto y eso hace también que asumamos más tareas, más pesos, más cargas, más obligaciones de las que nos corresponde, justamente porque consideramos que nuestra valía, nuestra capacidad o nuestra imagen va a depender de eso que estamos haciendo o dejando de hacer. Normalmente cuando nos cuesta decir que no y conectamos con la emoción, son las expectativas tanto propias como de los otros los que acaban marcando un poquito esa activación de la emoción de base. En este punto es importante que tengas en cuenta los siguientes dos aspectos. Primero, piensa que absolutamente cada persona con la que te relacionas te ve de una forma diferente. Eso significa que hay miles de imágenes sobre ti y ninguna de ellas define realmente quién eres tú. Con lo cual prestar atención a esas imágenes lo que está haciendo es perderte realmente de quién eres, de tus sensaciones, tus emociones, lo que necesitas y de quién realmente eres. Y el segundo aspecto es preguntarte si estás en paz contigo, si te aceptas tal y como eres, si te respetas. Porque justamente cuando estamos tranquilos, cuando estamos en paz con nuestras decisiones, con los que nosotros somos, no tenemos necesidad de justificarnos y nos es más fácil recolocarnos ante esas situaciones en las que decimos que no. Así que recuerda, el primer paso es conectar con la emoción y responder qué necesidad estás queriendo cubrir en esta situación. Tip número 2. La intención. En este punto hablamos de qué quieres conseguir con ese mensaje y aquí estamos hablando de qué quieres conseguir cuando digas que no. En la mayoría, por no decir en el 100% de las ocasiones que entramos en conflicto por no haber dicho que no, es porque de alguna manera nos sentimos amenazados o sentimos que han invadido nuestro espacio o nuestras decisiones. Ante esto, nuestra primera reacción es quizás más reactiva, valga la redundancia, pero eso puede llevarnos a que la respuesta a ese mensaje que emitamos nos lleve a un conflicto más que a una solución. Por eso, aunque de base sea claro que tu intención va a ser recolocar tu espacio, recolocar tus necesidades ante esa situación que sientes que se te está imponiendo o que en estos momentos se te está obligando a hacer y no te apetece, es importante que seas consciente de esas emociones que se activan y desde dónde estás respondiendo para que no se convierta en una reacción brusca que al final acabe consiguiendo el efecto contrario. Igual que antes, piensa que la otra persona que te está pidiendo esa tarea o ese compromiso también está queriendo cubrir una necesidad con ello. Y cuando tú eres capaz de disociarte emocionalmente de la situación y conectar con la necesidad de la otra persona, te va a ser más fácil reinventar ese no poniendo la situación a tu favor. Recuerda, reinventar el no trata principalmente de ti. Pero cuando eres capaz también de conectar con la necesidad de la otra persona, no solo te va a ser más fácil reinventar el no, sintiéndote mucho mejor, sino que también marcará la diferencia y logrará diferenciarte en cualquier situación que vivas tanto en el terreno personal como profesional. Y con esto llegamos al tercer y último tip que tiene que ver con el mensaje. Este es a la vez la parte más sencilla y la más complicada. De lo que se trata es de mantener el mensaje cambiando las palabras. Sencilla, porque de entrada lo único que has de hacer es seleccionar otras palabras para crear ese mensaje, pero compleja, porque en este punto has de conectar con el mensaje y la intención que hablábamos antes para que realmente esas palabras que elijas sean las adecuadas y no te acaben llevando a un conflicto peor que si hubieras dicho directamente que no. Esto lo vemos fácilmente, por ejemplo, en situaciones en las que sentimos que nos están obligando a hacer una tarea que no nos corresponde y en vez de decir no y ya está, decimos no, porque eso no está dentro de mis obligaciones, a mí no me corresponde y no me puedes obligar a hacerlo. Estas palabras, junto con esa respuesta un poco más reactiva, lo que consigue probablemente generar un conflicto entre tú y la otra persona. Y aunque sea cierto que no está dentro de tus obligaciones y que por ello no tienes por qué hacerlo, es justamente cuando desarrollas esa capacidad de seleccionar las palabras, el color y el tono de tu mensaje, lo que hará que sientas el éxito a la hora de resolver esa situación. Así que anota. ¿Qué necesitas tú? ¿Qué necesita el otro? ¿Desde qué emoción vas a hablar? ¿Qué palabras vas a seleccionar? Pero sobre todo, alinea y equilibra todos estos aspectos para conectar con esa intención de base que quieres conseguir a la hora de reinventar ese no. Para finalizar este vídeo, vamos a verlo en un ejemplo concreto. Nos ponemos en situación. Hay una tarea que se te da especialmente bien, además
todo el mundo valora esa forma que tienes de resolver o de hacer esa tarea, y además con la práctica consigues hacerlo en muy poco tiempo. De alguna manera, esta capacidad que tienes de hacer esa tarea se ha acabado asumiendo como parte de tus obligaciones. Hoy llega un compañero y te dice: mira, hay esta tarea que entregar, hay que hacerla en esta fecha, y como a ti se te da bien, te la dejo por aquí para que la puedas adelantar. En esos momentos, ¿qué sientes tú? Tu primer impulso es reaccionar porque sientes que están invadiendo tu espacio y porque no está dentro de tus obligaciones y no tienen por qué asumir que la vas a hacer tú. Recuerda, dar respuesta a qué necesitas en este momento, que en esta situación sería que respeten tu espacio. Segundo aspecto que has de conectar: ¿qué está necesitando el otro al pedirte esa tarea? Aquí el escenario puede ser muy variopinto, pero voy a quedarme simplemente con uno de ellos, que es que sea una persona que quiera librarse de obligaciones, que quiere quitarse tiempo, que quiere pasárselo a otro y no asumir él esa tarea. Además es de esa persona que sí puede hacerlo otro, ¿por qué lo voy a hacer yo? En este caso, la necesidad asociada a este perfil sería librarse de obligaciones. En este punto ya hemos conectado con la emoción que tú sentías, la necesidad tuya y la necesidad de la otra persona. Ahora es momento de conectar con la intención, es decir, ¿qué quieres conseguir tú con este mensaje? Por un lado, quieres decir que no, para que no se te encasquete, no se dé por hecho que tú vas a hacer esa tarea, pero tampoco quieres transmitir ese mensaje de que estás diciéndole a la cara que es un aprovechado y un cara dura. Así que el mensaje tiene que conectar con tu necesidad, con la del otro y con ese equilibrio donde tú realmente te recoloques, digas que no y respetes tu espacio, pero un poco sin invadir o insultar o decirle a la cara lo que piensas a la otra persona. Para conectar con ese mensaje, al principio puedes hacer una lluvia de ideas, hacer varias anotaciones hasta que des con ese mensaje con el que realmente te sientas en equilibrio y te sientas en armonía para transmitirlo sin conectar con esa rabia o ese malestar. Como todo es cuestión de práctica y verás que poquito a poco te va a ser más fácil en vivo y en directo, sin necesidad de anotar, de crear esos mensajes de reinvención del no. Una respuesta que podrías dar aquí es: qué bien que me hayas tenido en cuenta. En estos momentos estoy terminando una serie de tareas que tengo pendientes y quiero entregar sí o sí. Pero ¿qué te parece si nos reunimos mañana y de esta manera entre los dos acabamos antes y además tú también puedes aprender a hacerlo y lograrás en otro momento diferenciarte si es necesario realizar esta tarea? Como ves, es un mensaje donde no te estás negando a hacer la tarea, simplemente que lo vamos a hacer en otro momento. Además, estás valorando que lo vamos a hacer muy rápido, ya que él te dijo que había fecha de entrega, pero por otro lado también estás teniendo en cuenta su posición profesional de tal manera que pueda presentarse voluntario en otros proyectos. Aquí, ante esta respuesta, pueden presentarse diferentes escenarios, pero vamos a analizar qué pasaría con los siguientes dos. Primera situación: que realmente esta persona sea un cara dura, que no quiera reunirse contigo mañana y lo que te dirá es: bueno, no te preocupes, ya busco otra persona. De esta manera te habrás librado de hacer la tarea y además mañana lo tienes libre. Situación número 2 es que la persona realmente no sea una cara dura y el hecho de que tú le des la posibilidad de reunirse mañana para ella ya ha sido importante. Aunque parezca que en el fondo estás asumiendo la tarea, al final sí o sí, la diferencia está en que ahora eres tú quien tiene un poco ese control, esa mano sobre la situación. Recuerda que tu necesidad inicial era respetar tu espacio y el hecho de que mañana te puedas reunir y seas tú quien pueda decidir cómo van a organizar la tarea, cómo van a planificarla, cuánto tiempo van a estar y sobre todo que también la otra persona entienda que tiene que aprender para sucesivas tareas, te va a dar ese punto de seguridad y sobre todo como de control de la situación sin sentir que te están invadiendo. Como puedes imaginar, los mensajes que puedes dar en esta situación o en cualquier otra son infinitos. Si se te ha ocurrido alguno, de tal manera que en esta situación puedas decirle que no a esa persona sin sentirte culpable, te invito a que lo dejes en los comentarios y hagamos también de este hilo de mensajes un laboratorio de soluciones creativas donde todos podamos ver diferentes puntos de vista. Recuerda que el éxito está en hacer de lo simple lo más grande, sobre todo disfrutar, conectar de los diferentes puntos de vista para poder reinventar cualquier situación y reinventar el no en cualquier momento. Deseo de todo corazón que este vídeo te haya aportado un punto de vista diferente, pero sobre todo sea ese punto de partida para comenzar a decir que no cuando sientas que quieres un espacio para ti, cuando sientas que no es el momento de hacer o el momento de acudir a algún compromiso que en estos momentos no te apetece. Por mi parte te mando un beso enorme, un gran abrazo cargadísimo, muchísima buena vibra y nos vemos en un próximo vídeo.